La obtención del teorema del coseno, a pesar de ser uno de los más utilizados, tiene su cierto grado de dificultad, así que intentaré ir con la mayor calma posible, pero sin perder el hilo del asunto. Bueno, lo primero que deben considerar es que el triángulo que tenemos en la imagen lo vamos a dividir en dos. En uno que se verá de la siguiente forma. Fijamos que tiene todos los lados derechos. Alfa, beta y B, A se separará a la mitad marcando la altura del triángulo como H, y esa división hará que la base C se divida en C1 y C2. Ese va a ser el primer triángulo con el que vamos a trabajar. Ahora, el segundo, hago que C sea igual a C1 más C2, ya que se divide justo donde cae la altura, que, dicho sea de paso, es una línea perpendicular. Bueno, vamos a trabajar primero con ese triángulo y después vamos a trabajar con el siguiente. Se ve prácticamente igual, solo que tiene también una línea perpendicular que marca la segunda línea imaginaria que trazamos. En este triángulo vamos a trabajar nada más con el ángulo gamma y se va a dividir a la mitad A, convirtiéndose en A1 y A2. Y por su parte, los demás B y C se van a mantener enteros. Entonces vamos a trabajar con estos dos triángulos. En primera instancia vamos a trabajar con este, que divide al triángulo de manera perpendicular hacia la base, separándola en C1 y C2. Sumadas hacen la base completa. En este triángulo vamos a trabajar con los ángulos alfa y beta. Mientras que en el segundo triángulo también vamos a dividir al triángulo con una línea arbitraria pero perpendicular, donde en vez de dividir la base vamos a dividir el cateto A en A1 y A2. La base y el cateto B se van a mantener iguales. Bueno, con eso dicho, podemos comenzar. Como pueden ver, tenemos el primer triángulo que les hablé. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el triángulo rectángulo que se forma en el lado izquierdo, que está conformado por el cateto C1, el cateto H1 y la hipotenusa B. Según el teorema de Pitágoras, tenemos que b cuadrado es igual a h1 al cuadrado más c1 al cuadrado. Eso, teorema de Pitágoras. Bueno, pero ahora, ¿qué es h1? Bueno, para averiguar h1 tenemos que fijarnos en, principalmente, el lado derecho del triángulo, que nos da justamente otro triángulo rectángulo. Según el lado derecho, H1 también es un cateto, C2 es otro cateto y A es la hipotenusa. Por ende, según el lado derecho, A cuadrado es igual a H1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente despejar H1 al cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Restamos a ambos lados C2 al cuadrado, dándonos que H1 al cuadrado es realmente igual a al cuadrado menos
C2 al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema acá? Nosotros sabemos que C es igual a C1 más C2. Por ende, C2 es igual a C menos C1. Así que lo vamos a reemplazar. Y nos da que H1 al cuadrado es igual a al cuadrado menos, abro paréntesis, C menos C1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reemplazarla en el primer teorema de Pitágoras que estamos viendo. Lo voy a escribir a la derecha que tengo más espacio. B al cuadrado es igual a H1 al cuadrado más C1 al cuadrado. Reemplazando con lo que obtuvimos de H1, decimos que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C menos C1 al cuadrado más C1 al cuadrado. Desarrollando este binomio, decimos que B cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado más 2C por C1 más, discúlpenme, no es más, es menos C1 al cuadrado. Y recordemos que tenemos el otro término de C1 al cuadrado afuera del binomio. Bueno, el desarrollo del binomio de C menos C1 al cuadrado es igual a menos C al cuadrado más 2CC1 menos C1 al cuadrado. Esto es un binomio. Bueno, juntemos los términos semejantes. Vemos que tenemos un C1 al cuadrado restando y un C1 al cuadrado sumando. Por ende los podemos cancelar. Y nos quedaría que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado más 2C por C1. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, vamos a ver algo. ¿Cuál es el coseno de alfa? Pues bueno, lo que podemos ver es que el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente sobre su hipotenusa. O sea, C1 sobre B. Y podemos despejar C1 diciendo que B por coseno de alfa es igual a C1. Así que esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que estábamos desarrollando. Y nos da que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado más 2 por C por B por coseno de alfa. Esto lo podríamos dejar así, pero la verdad para mí queda feo. Así que haremos lo siguiente. En vez de tener a b cuadrado solo en el lado derecho, en el lado izquierdo, vamos a tener a al cuadrado. Así estamos tratando con alfa y con a. Bueno, haciendo eso, obtenemos que al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2cb por el coseno de alfa. Como pueden ver, todo lo que hice fue pasar todos estos términos hacia el otro lado, cambiándoles el signo. Y así obtenemos el primer teorema del coseno, que nos dice que el cateto a al cuadrado es igual a b al cuadrado más al cuadrado menos 2cb por coseno de alfa. Ese es el primer teorema del coseno. Son 3. Bueno, obtengamos el segundo.
Voy a cambiar de color para que no se maree. Nosotros habíamos arrancado del lado izquierdo. Ahora vamos a arrancar del lado derecho. ¿Sí? Está bien. Arrancamos del lado derecho. De nuevo. Vamos a sacar el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo del lado derecho, que está formado por los catetos H1 y C2, con la hipotenusa siendo A. Por ende, su fórmula de triángulo rectángulo es A al cuadrado igual a H1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser despejar H1, pero en base al triángulo de la izquierda, o sea, con el que habíamos estado trabajando antes. Entonces, basándonos en el triángulo de la izquierda, decimos que su fórmula, que de hecho la tenemos acá, del teorema de Pitágoras es b al cuadrado igual a h1 al cuadrado más c1 al cuadrado. Vamos a despejar h1. h1 al cuadrado es igual a b al cuadrado menos c1 al cuadrado. ¿Y qué es c1? Nosotros ya dijimos que c era igual a c1 más c2. Por ende, decimos que C1 es igual a C menos C2. Reemplazamos eso y obtenemos que H1 al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C menos C2 al cuadrado. Desarrollamos este binomio y lo que obtenemos es que... No, ¿saben qué? No lo vamos a desarrollar todavía. Vamos a volver a ponerlo en la fórmula. Lo desarrollamos más adelante. Entonces, ponemos cuánto vale H1 en esta fórmula. A al cuadrado es igual a C2 al cuadrado más H1 al cuadrado, que es B cuadrado menos C menos C2 al cuadrado. Ahora sí, desarrollamos el binomio. Al cuadrado es igual a C2 al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, el binomio al cuadrado tiene forma de A al cuadrado, que es igual a menos C al cuadrado más 2 por A por B, que es 2C por C2 menos B al cuadrado, que es C2 al cuadrado. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Como pueden ver, al inicio tenemos un C2 al cuadrado sumando y al final tenemos un C2 al cuadrado restando. Por ende los cancelamos y nos queda que A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado más 2 por C por C2. Y ahora vamos a fijarnos en algo. ¿Cuál es el coseno de beta? El coseno de beta. El coseno de un ángulo es, fijándonos en qué vértice está ubicado, la razón entre su lado adyacente con su hipotenusa. En este caso, como estamos fijándonos en beta, eso da como resultado C2 sobre A. Y despejando C2 obtenemos que es igual a A por coseno de beta. Todo lo que hicimos fue multiplicar en ambos lados por A. Y ahora esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que teníamos. Y decimos que A al cuadrado es igual a
b al cuadrado menos c al cuadrado más 2 por c2, que es a por coseno de beta. Podríamos dejarlo así de nuevo, pero queda feo. Así que vamos a despejarlo para b cuadrado. Agarramos todo esto y lo pasamos al otro lado de la ecuación con signos cambiados. Y así obtenemos el segundo teorema del coseno, que nos da que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de beta. Solo nos queda uno de los tres teoremas del coseno. Ahora vamos a trabajar con el segundo triángulo. En este solo vamos a trabajar con un ángulo que es el que nos queda, gamma. Con los dos de abajo ya trabajamos y obtuvimos sus teoremas. Bueno, al igual que con el resto, vamos a fijarnos en el triángulo rectángulo que lo abarca. Voy a trabajar con azul porque ese es el color que elegí darle. Bueno, como vemos, acá hay un triángulo rectángulo que se forma por esa línea que me inventé, que tiene un ángulo recto, llamada H2. Bueno, sabiendo que A1 y H2 son los catetos y B es la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras decimos que la fórmula de ese triángulo es igual a B al cuadrado igual a A1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Esa es la fórmula, según el teorema de Pitágoras, de los lados de ese triángulo. Bueno, similar a los dos casos anteriores, vamos a tener cuánto vale, según el otro triángulo, o sea el de abajo, cuánto vale H2. Bueno, sabemos que también pertenece al triángulo de abajo y que acá también funciona de cateto. Bueno, la fórmula del triángulo de abajo, sabiendo que H2 y A2 son catetos y C es la hipotenusa, sabemos que, según el teorema de Pitágoras, este triángulo es C al cuadrado igual a H2 al cuadrado más A2 al cuadrado. Bueno, nosotros queremos despejar H2 al cuadrado. Por ende, restamos a ambos lados de esta fórmula A2 al cuadrado, dándonos que H2 al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A2 al cuadrado. Pero observen, sabemos que A es igual a A1 más A2. Por ende, A2 es igual a A menos A1. ¿Sí? Como A es igual a 1 más A2, A2 es igual a A menos A1. Por eso lo vamos a reemplazar acá, dándonos que H2 al cuadrado realmente es C al cuadrado menos A menos A1 al cuadrado. Y esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que ya teníamos del primer triángulo. Lo voy a escribir a este lado porque me estoy quedando sin espacio. La fórmula del primer triángulo nos decía que b al cuadrado era igual a A1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Reemplazando con lo que sabemos que es H2 al cuadrado, decimos que todo lo que tenemos es igual a B al cuadrado igual a A1 al cuadrado más C al cuadrado menos
a menos a1 al cuadrado. Desarrollando el binomio, decimos que todo es b al cuadrado igual a a1 al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado más 2 por a por a1 menos a1 al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser juntar términos semejantes. Como pueden ver, tenemos un a1 al cuadrado sumando y un a1 al cuadrado restando. Por ende los cancelamos y todo nos da b2 al cuadrado igual a c al cuadrado menos a al cuadrado más 2 por a por a1. Pero ahora nos vamos a enfocar en el tema de el coseno. ¿Cuál es el coseno del único ángulo que tenemos? El coseno de gamma. Sabemos que el coseno de un ángulo es justamente la razón entre el lado adyacente al ángulo y su hipotenusa. Considerando que el lado adyacente es a1 y que b es la hipotenusa, decimos que el coseno del ángulo gamma es igual a a1 sobre b. Y despejando a1, eso nos da que b por coseno de gamma es igual a a1. Eso lo vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos. Y obtenemos que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado más 2 por a por lo que es a1. b por coseno de gamma. Pero esto queda feo. Lo que vamos a hacer va a ser, en vez de despejar b cuadrado, vamos a despejar c cuadrado, mandando todos estos términos que sobran para el otro lado cambiándoles el signo. Y así obtenemos que c al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de gamma. Y así obtuvimos la última fórmula del teorema del coseno. Y así terminamos de obtener los tres teoremas del coseno, que dicen que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de alfa. Otro dice que b al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de beta. Y el último dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de gamma. Y esto se cumple para cualquier triángulo. Bueno, terminamos con el teorema del coseno.